buenos días, bienvenidos al vuelo de la libélula. Con el vuelo de la libélula queremos hacer un pequeño aporte, acompañarlo a usted que está viendo en este momento el programa en un proceso, en un momento de duelo y de depresión. Hoy nos acompaña en el set Jaime Rodríguez. Bienvenido, Jaime. Gracias, Liliana. Gracias por estar acá hoy acompañándonos. Jaime es un experto, una persona con amplia experiencia que ha hecho un gran desarrollo y ha acompañado a muchas personas en procesos de duelo y de depresión. Entonces, de verdad te agradecemos por estar hoy en este espacio. Yo también agradezco tu invitación, mi amable. Jaime, antes de empezar, quisiéramos de pronto que nos dieras alguna recomendación inicial, cómo este programa puede aportar un poquito más a esta persona que está conectada con nosotros en este momento. Bien, Liliana, yo diría que una condición adecuada para este programa sería que nos olvidáramos de ser espectadores, ¿cierto? Y más bien, de acuerdo a lo que vamos viviendo, de acuerdo a lo que se va hablando, procuráramos seguir el programa con nuestra propia experiencia, con lo que nos ha pasado en el transcurso de la vida, porque realmente no vamos a enseñar nada nuevo, vamos a ayudarle a ordenar la experiencia que cada uno como ser humano ha tenido a través del tiempo y que ha sido su mejor escuela, ¿no? Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Jaime. Entonces, pues empecemos, ¿cierto? Empecemos por la base. Jaime, ¿cómo sería, cómo podríamos definir el duelo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es esa definición? A veces uno dice, bueno, estoy en una situación, pero tal vez no conozco qué es. Ok. Diríamos que inicialmente el duelo es un proceso de crisis súbita, no esperada, ¿no es cierto? No calculada, que en un momento dado aparece, ¿cierto? Y nos conmueve de diferentes maneras. Entonces no podemos creer lo que está pasando, nos ponemos de mal genio, no aceptamos, luchamos con lo que pasó, ¿cierto? Y no encontramos la manera de acomodarnos a esa nueva situación, que es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio, la pérdida de una plata, la pérdida de un amor, la pérdida de cualquier cosa. Es decir, el duelo está relacionado con la pérdida, con el hecho de que estamos aferrados o el sentido lo tenemos a partir de algo externo, o cómo sería. Tú dices que estamos aferrados, por eso es complicado desaferrarse de eso que teníamos cerca, que era nuestro, es difícil. Pero digamos que culturalmente a nosotros nos enseñan a colocar nuestro centro organizador afuera. Entonces ponemos como centro organizador de nuestra vida la pareja, por ejemplo. O ponemos como centro organizador de nuestra vida el trabajo. O bueno, cualquier otra cosa. Lo cierto es que organizamos nuestra vida alrededor de esos parámetros. Y en el momento en que pasa algo en el medio, que siempre pasa algo inesperado, en ese momento uno no sabe cómo asumir esa pérdida, esa tristeza, esa melancolía que le da, ¿cierto? Esa depresión que le da, no sabe qué hacer ante esa situación. Y lo que vamos a tratar de hacer es como poner en orden todo ese cúmulo de experiencias que tenemos para la próxima vez que nos pase, lo vivamos muy intencionalmente, no accidentalmente, ¿me entiendes? Porque uno empieza a llorar por lo que perdió y otro le dice, no llores, tómate esta pastilla. Otro empieza a lamentarse y a quejarse en voz alta y le dice, no haga eso es mala educación. Y te van reprimiendo y no te dejan hacer la digestión de ese proceso y te abortan esa experiencia con pastillas, ¿cierto? Con represiones, y la persona no puede hacer ese proceso de una manera natural e intencional. Pero el duelo usualmente lo relacionamos con situaciones negativas, ¿cierto? Decimos duelo, pérdida, efecto negativo. Ajá. Desde muy niños nos condicionan a que somos bien recibidos, somos de alguna manera más queridos. Ajá. En la medida en que no expresemos esas emociones negativas, Jaime. Ajá. Entonces, de pronto, cuando vamos a expresar algo,
resulta más sencillo tomarnos la pastilla, ¿cierto? Porque si me tomo la pastilla no demuestro que estoy triste, no demuestro que tengo un sentimiento que de pronto es negativo. Entonces, ¿cómo sería ahí esa situación? Muy real lo que tú dices. Estamos en la situación real de que perdí un ser querido y me duele y no sé qué hacer. Y bueno, si te tomas la pastilla no hay lío. Tómatela, pero no has entendido nada de lo que te pasa. Bueno, eso te tranquiliza. Bueno, primera etapa. Culturalmente, el medio ni la mente de las personas está adecuada para recibir a una persona con duelo. Entonces, ¿qué te toca? Bueno, no es ponerte con la gente, sino organizarte aparte, estar solito, buscar un sitio adecuado, donde empieces intencionalmente, queriendo profundamente integrar eso y configurarlo dentro de ti de una manera hermosa y reconciliadora, ¿cierto? Entonces tú buscas un sitio aparte y no te expones al juicio de los demás, sino que empiezas a hacer tu proceso de reconocimiento, de acercarte a ti mismo, de ver tus sentimientos, de ver cómo niegas, cómo peleas, y no te escandalizas, ¿eh? No te escandalizas. Estás siempre en presencia tuya, aquí y ahora. Eso es irte asumiendo, irte encarando contigo mismo, con ese desconocido que eres tú, y empezar a profundizar en esa mirada interna que te hace reconocerte como un ser normal, que sufre, que le cuesta aceptar, ¿no es cierto? Que puede ir comprendiendo y puede ir organizando esa experiencia, dándose su tiempo, no queriendo resolver la cosa ya sin entender nada. No, aprovecha la situación para ir haciendo una comprensión de ti misma, un estar aquí y ahora, para irte conociendo, para irte descubriendo, para irte reconciliando contigo misma. Y es un proceso entonces de aprendizaje, es un proceso bienvenido porque te hace crecer. Te hace crecer. Pero de pronto ese espacio de soledad no resulta un poco contraproducente, es decir, estoy en una situación de duelo, me siento mal, no quiero ni siquiera hacer lo mínimo, tal vez ni siquiera levantarme. Okay. Y con todo eso dices, bueno, es mejor estar solo. Inicialmente. Entonces uno generalmente dice, no, yo estoy solo, entonces prefiero relacionarme, prefiero acercarme a mis padres, a mis hermanos, buscar, si es un tema de pareja, entonces prefiero buscar a esa persona, porque a pesar del dolor, seguramente como que lo alivia un poco el hecho de seguir en contacto con la persona. Entonces, la pastilla, ¿cómo es? La pastilla, y hacer eso que tú dices, es conveniente para aliviar, ¿cierto? Pero no para resolver. O sea, si quieres aliviar y calmarte, te tomas la pastilla y te acercas y compensas tu dolor, ¿no es cierto? Pero no has entendido nada, pero no has cogido el toro por los cachos. Pero ¿cómo lo entiendo? Entonces, bueno, inicialmente tú podrías hacer eso, porque no acercarte, sentir el apoyo, el calor de tu gente, porque tú te das cuenta que la gente, cuando uno lo acompaña, le da fuerza, ¿cierto? Y le da potencia para enfrentarse con uno mismo. Pero ¿para dónde vamos? Pues coges la fuerza y te vas para adentro. El único camino para conocerte, descubrirte, dejar de escandalizarte y entenderte es yendo hacia adentro. Entonces tú te pones a mirarte. Ya hiciste esa parte, que también es aceptable, ¿sí me entiendes? Sí. Perfecto, somos humanos y eso es lo que nos han enseñado y lo hacemos. Compensamos en ese momento y cargamos baterías, pero nos vamos hacia adentro y empezamos a ver, sin escandalizarnos, a ese desconocido que somos, y vemos qué maravilla que somos, qué potencia la que tenemos, cómo podemos organizar esa experiencia de maneras tan fantásticas, de maneras tan iluminadas, tan imaginativas, tan reconstruyendo y resignificando todo lo que viviste con el otro, por ejemplo, y dándole una nueva presencia dentro de ti.
Bueno, aquí me detengo un momentico para preguntarte, a partir de la experiencia, Sí. ¿cuáles son esas situaciones que representan el duelo, como las situaciones más frecuentes a partir del acompañamiento que has hecho con tantas personas? Bien, hay personas que tienen duelo con sus padres porque reciben maltrato todo el tiempo. Y además de que los maltratan, los degradan, los comparan, los ridiculizan. Entonces el mayor dolor que ellos tienen es tener vivos los padres y que les hagan todo eso. Sí, Ok, por ejemplo. una de las situaciones. Entonces me citan los padres para hacer el trabajo ya decepcionado de todas las pastillas que han tomado los chicos o de todos los psicólogos donde han ido, los psiquiatras, y resulta que el problema son ellos, no el chico. No, El chico es maravilloso, pero entonces yo cómo hago para que él voltee la mirada hacia adentro y se dé cuenta de que, bueno, afuera dicen muchas cosas, por algo las dicen, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que haces tú como chico para invocar todos los demonios de los que están al lado tuyo y que procedan de esa manera? Bueno, hacer conciencia de lo que yo hago, que invoca los demonios internos de otro, es un paso importante para darse cuenta de que no lo entienden a uno en un proceso de duelo por cosas que también uno hace, ¿no? Pero eso también sería una situación de duelo, es decir, siento ese rechazo hacia mis padres por el trato permanente que han tenido desde la crianza. Sí, claro. Y bueno, es el muchacho, ¿cierto? Claro. Entonces eso también no Es que él no continuamente- es una situación, porque generalmente pues lo relaciona con un trastorno de comportamiento, con una situación pero mira, diferente. ese muchacho va perdiendo autoestima cada vez que lo tratan así y siente dolor Sí. al perder su valor, su identidad, su falta de reconocimiento. Uno como ser humano necesita ser reconocido, necesita ser consentido, necesita ser amado, y resulta que cuando hacen ese proceso para alinearlo, ¿cierto? Están quitándole todos los asideros internos que son importantes para él. Entonces, claro, él está en un proceso de pérdida. Bueno, entonces tendríamos esa situación efectivamente donde desde Ok. niño está en Te lo resumo, condicionado. Nosotros hacemos pedidos de amor, de pequeños, ¿no? Decimos, inclúyeme, juega conmigo, protégeme, aliméntame, cuídame, ¿cierto? Y ante esos pedidos de amor, nosotros, sordos, ciegos, no entendemos y no respondemos. Luego, ese niño interno que hay allá, detrás de ese adulto, allá adentro, ese niño interno está muy dolorido y por eso hace muchas cosas. Entonces, muchas veces por el empaque nos llaman, no es que es adulto, no sé qué, sí, pero el niño interno de él ¿Cómo está? no le atendieron bien. ¿Y qué otras situaciones nos podrías mencionar? Sabemos, ya nos hablaste un poco Bien, esta, de un proceso de un pérdida. ser querido, Ok. Veamos el caso de la pérdida de un ser querido. Las personas que han trabajado conmigo, uno de los grandes problemas que tienen es que nunca se preparaban para eso. Esa cultura no los prepara para una pérdida de ese tipo. Cuando enfrentan la situación, entonces me cuentan su pesar, su dolor. Y me doy cuenta de que una de las grandes frustraciones de ellos, y que los deprime, es que no saben en dónde está el que se fue. Más, mentalmente ellos confunden el cuerpo que quedó ahí con la persona que hablaba, que reía, que tenía mucha vitalidad y todo eso. La confunden, creen que es la misma psicológicamente. Entonces, hacerlo entender que ese que quedó ahí ya es el estuche donde vivía, el que reía, el que lloraba, el que tal. Es una separación importante, ¿no? Y hacerles ver que ellos pueden, dentro de toda la imaginación y potencia que tienen, alegórica, mítica, dentro de ellos mismos, pueden buscar, pueden irse, por ejemplo, puede hacer uso de esta metáfora. Yo llamo a mi guía es mi compañero interno de niño, ¿cierto? Mi compañero interno con el que yo hablaba,
hacía juegos y pasaba mi mamá y decía, pues, ¿qué hace ahí hablando solo? Pero para mí tenía existencia y sigue teniendo existencia. Y en este momento de soledad, por ejemplo, llamo a mi guía y siento que un calorcito que me envuelve. Como que está esa protección ahí. Ok, un calorcito que me envuelve, alguien que siento cerca de mí, ¿cierto? Y le digo, ayúdame. Y él siempre me ha ayudado, a través de toda mi historia, siempre me ha ayudado, siempre me ha acompañado. Y siento una esfera en el pecho, por ejemplo, y se expande la esfera y lo envuelve a mi guía y a mí. Y empezamos un viaje imaginario del héroe interior. Sí. Pero voy acompañado, voy protegido, voy cuidado, porque ese guía tiene 3 atributos: tiene sabiduría, tiene bondad y tiene fuerza. Y voy con esa imagen y me introyecto, ¿cierto? Y me voy hacia arriba, contrariamente a lo que uno hace en el proceso de duelo, que se va hacia abajo, hacia los lugares tristes, melancólicos, depresivos, oscuros. No, aquí nos vamos hacia arriba, con una esfera luminosa y con un guía, y ese nos lleva a un sitio. Tú tienes unos recintos y unas catedrales inmensas dentro de ti, y unos sitios luminosos, y te lleva a esos sitios luminosos y te muestra. Te dice, llámalo al ser que se fue, y empiezas a hablar con esa imagen, porque esa imagen está acá dentro de ti y tiene una carga afectiva muy poderosa, y empiezas a charlar directamente con el que se fue y a decirle, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cada cuánto nos vamos a encontrar? ¿Cómo seguirá? Sí, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Ok, porque en momentos de crisis, cuando quedas, el otro se murió y se fue, ok, sí. Pero resulta que tú sigues ligado con él por los lazos del amor. Y cuando tú sientes el amor por él, tú lo sueltas, tú lo dejas ir y le dices, feliz viaje, viejo, gracias por esto que me diste, madre, gracias por esto que me diste, gracias por esto que me apoyaste, gracias que me sacaste en los momentos de naufragio adelante, ya soy grande, ya puedo solo, vete tranquila, vete tranquilo, y haces un proceso de dar. Se va sintiendo, digamos, un poco de tranquilidad y la persona va saliendo de esa situación. Entonces ya tendríamos, digamos, 2 situaciones, el niño, tenemos el momento cuando se pierde a un ser querido. Pensemos un poquito en el tema económico, entonces pérdidas de dinero, pérdidas laborales. ¿Cómo se manejan esas situaciones? O sea, en general, también son, ¿se consideran duelo? Sí, eso duele mucho. Si perdió dinero, era dinero. Cuando quebré en una o en la segunda empresa que tuve, yo sentía un dolor y un sufrimiento intenso. Mi imagen se achicaba, mi imagen de mí mismo. Perdía fe en mí mismo por ese fracaso, me deprimía. Claro, todo eso me ha pasado y comprendo lo que le pasa a la gente cuando pierde su negocio o su economía fracasa. Pero esos son entrenamientos que te va dando la vida todo el tiempo. Hay que verlos como entrenamientos, o algunos dicen pruebas. Bueno, entrenamientos o pruebas que te van dando para que desarrolles capacidades que tienes y que no sabías. Para que encuentres potenciales y nuevas herramientas que hay dentro de ti que no sabías. Exacto, pero entonces volvemos a la parte inicial, ahí de hecho nos detenemos un momentico, volvemos a la parte inicial donde nos quieren en la medida en que estemos bien, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cómo hilamos todo esto que nos has dicho? Aunque si yo estoy contento, soy aceptado. Pero si estoy triste, entonces si estoy deprimido, empiezan a aislarme. Bueno, tú tienes que recuperarte económicamente. Sí. Eso es real. Aquí, en este momento histórico, en esta sociedad en que vivimos, no te perdonan que te quedes sin dinero. Te mueres, te deja morir a tu hijo en la puerta de un hospital si no soluciona el asunto. Entonces tú sabes que es un tema importante, que hay que aprender a amar el dinero, por ejemplo. Sí. Dejar de verlo como algo pecaminoso, como algo... No, hay que resignificarlo. Y hay que ponerse, y hay que mirar seriamente por qué fracasaste. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no hice bien? Es la enseñanza, es en la enseñanza, en el aprendizaje, que finalmente hasta que no tengamos ese aprendizaje, no vamos a salir, no vamos a superar esa prueba. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Entonces, empiezo a reflexionar. ¿Qué me faltó en este proyecto? Sí. ¿Qué no hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor?
¿cierto? ¿Hasta dónde fui responsable yo y hasta dónde fueron responsables otros? ¿Cierto? ¿Esas preguntas, perdón Jaime, aplicarían de pronto para las otras situaciones o específicamente para el tema económico? Exactamente igual para cualquier tipo de pérdida. Entonces, claro, tú quedas embotado, quedas enrarecido por el tema del dolor. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Lo primero que tienes que hacer cuando tengas un duelo es quédate quieto, no hagas nada. Después de la tempestad viene la calma. ¿Y cuándo determinamos que ya podemos avanzar? Tu interior te avisa. Tú empiezas a sentir, por ejemplo, tan pronto sufres el choqueo de la pérdida, vegetativamente pierdes el apetito. Motrizmente no te dan ganas de moverte. Emotivamente entras en depresión, te vas hacia abajo de ti mismo. Y sientes que no vales nada, que no tiene sentido tu vida, ¿cierto? Que todo se ha perdido. Y bueno, eso es muy ilusorio, ¿ah? Sí. No te lo tomes, no te lo creas. Primer punto. Pero sí. Por lo menos ponlo en duda. Entonces, ya para cerrar, Jaime, ¿cómo salimos? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos pueden permitir salir de la situación? Luego, ya en otro programa seguramente nos vas a compartir más elementos, pero estamos ahí, en la crisis, ¿cierto? Ya hablamos del duelo, Listo. Hablamos de los factores que pueden generar ese duelo, hablamos de que estamos en el punto crítico, donde me lanzo al abismo o donde me devuelvo y tomo las riendas de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Yo he visto que hacen las personas. Las personas me dicen, ayúdeme. Ese ya es un acto valiente. Y cuando me dicen, ayúdeme, le digo, ok, yo voy a realizar un proceso de entrenamiento contigo. Entonces tú tienes que ir en tenis y sudadera a trabajar conmigo en un parque. ¿Pero cómo? No me quiero mover. No me quiero mover. Digo, sí, muchas cosas en la vida uno no quiere, pero le toca hacerlas porque si no, ¿cómo hacemos? La vida es completa, uno hace lo que le gusta y lo que no le gusta también. Entonces vivámosla totalmente. Empecemos poniéndonos los tenis y la sudadera. Sí. Y nos vamos al campo, pues, a caminar. Y empieza el proceso descargando sus tensiones motrices. Si descarga sus tensiones motrices, ¿de dónde quita la energía? De la parte emotiva. Empieza a bajar la congestión emotiva que tenía por vía motriz. Y se va aliviando. Y entonces puede empezar a encontrar cómo construir confianza conmigo para soltarse y liberarse. Sí, encuentra el modo de liberar toda esa basura que tiene y que no encuentra ni palabras como decirlas y las va encontrando. Y van liberando sus emociones y llora y se jala el pelo y se tira al piso. Pero bueno, eso es parte del entrenamiento. Pero Jaime, en todo caso debe haber como una persona que esté haciendo ese acompañamiento. Claro. O puedo, de pronto si yo tengo la posibilidad de tener ese acompañamiento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, pues una persona que está ahorita con nosotros, que está viendo el programa, que dice, no, mire que yo tengo un amigo, tengo un vecino, tengo un primo que quiere realmente salir de esa situación, pero pues definitivamente no tiene como esa mano amiga que en ese momento lo puede apoyar. O no tiene la plata como costear un entrenamiento. Sí, señor. Entonces es fácil, como tú dices, se acerca al vecino, al amigo que ya ha pasado por esa, o a la amiga que ha pasado por esa, sí. Y le dice, acompáñame, ayúdame, y salgamos, apóyame, te necesito. Hay que, una cosa que uno tiene que aprender no es solo a dar, sino a pedir ayuda. También. Claro, uno es un ser maravilloso que tiene derecho, por haber dado muchas veces en la vida, tiene derecho a pedir. Entonces un punto muy importante es, busca apoyo, acompáñate, ponte motriz, libera tus emociones y no tengas afán. El lío es que todo el mundo quiere salir ya, así, de una, como magia, ¿no? Sí. Y resulta que tú debes comprender qué es lo que te pasa, porque los problemas solo se solucionan cuando uno los entiende en su última raíz, no cuando quieres resolverlo. Si tú vas echando luz allá adentro y aclarando, también vas encontrando los tesoros que tienes para apoyarte y salir. Y vuelves a reencontrar, vuelves a encontrarte a ti mismo resignificado, con más fuerza, con más sabiduría y con más bondad. Y si sales con todo ese paquete, es probable
que todo ese aprendizaje te sirva para la próxima. Porque ¿qué hay próxima? Hay próxima. Seguramente. Bueno, Jaime, entonces ya para cerrar tendríamos así algunos elementos y de pronto complementas, decíamos, es eso, es buscar esa ayuda, ese guía espiritual, el ángel de la guarda, el Espíritu Santo, es decir, esa persona, esa luz o ese amigo imaginario nos acompaña, pues decías, hacer ejercicio, buscar el apoyo de alguna persona y de pronto... Y las reflexiones que decíamos, ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué no sabía y me faltó? ¿Qué pude haber aprendido y me hubiera sido útil para que el desenlace hubiera sido diferente? ¿Cómo podría rediseñarme para que en la próxima empresa me vaya mejor? Buenas preguntas, buenas reflexiones. Esa reflexión. Porque lo más importante es que las crisis, como te tumban creencias y valores que tienen, es el momento donde empiezas a hacerte preguntas interesantes, por primera vez, muchas veces. Entonces, saber preguntarte para sacar la sabiduría que tú tienes es un punto de apoyo muy importante. De apoyo. Bueno, Jaime, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Ni más faltaba, me agrada estar con tu experiencia con las personas que están en este momento conectadas con nosotros. Nos gustaría que nos acompañaras en el próximo programa, vamos a hablar de soledad y depresión, entonces qué bueno que muy estés bueno. en una próxima oportunidad con nosotros. Claro que sí. A ustedes, insisto, si tienen una persona que esté en este momento pasando por un momento de duelo, que vean pues nuestro programa. Los invitamos también a que si tienen alguna inquietud lo hagan a través del correo electrónico vuelibelula@gmail.com y los dejamos pues para que sigan conectados con el canal Salud. Buenas tardes. Buenas.